Cordial saludo. Mi nombre es Marcos Parra Peroz. Tengo 29 años. Estudiante del segundo semestre de zootecnia de la escuela ECADMA del SEAD Yopal en el departamento de Casanare de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, les hablaré de la tarea 2 de los aspectos generales de la morfofisiología en la producción animal. Les hablaré de los términos anatómicos. Como primer punto tenemos los términos anatómicos. Los términos anatómicos. La anatomía es la rama de la biología que estudia la estructura de los organismos. Describe la forma, el tamaño, la constitución y la organización y la ubicación de los órganos. 2. La anatomía microscópica, histología. Usa la microscopia y técnicas histológicas para estudiar la composición, la estructura de las características de los tejidos y las células. Es decir, toca que verlas con un microscopio, porque son diminutas y pequeñas. 3. La anatomía macroscópica. Se entiende por anatomía macroscópica el estudio de los órganos, las partes del cuerpo y sus sistemas. Como hablamos de macro, es grande, lo puedo notar fácilmente. Macro de grande, micro de pequeño. 4. La anatomía comparada. Describe la forma y la estructura de los animales para establecer similitudes y diferencias entre ellos para clasificarlos por especie. 5. Anatomía por especie. Es la estructura de un solo tipo o una especie. Pues como sabemos ya hacemos especies, hablamos de, por ejemplo, equinos, bovinos, equinos, bovinos, porcinos, caninos y demás. La anatomía veterinaria describe la forma y la estructura de los principales animales domésticos con carácter descriptivo, con una ayuda profesional en la materia. 7. Anatomía sistemática. El cuerpo está formado por sistemas, órganos y aparatos. Considera que se encuentran asociados de acuerdo a sus funciones. Sistemas: el nervioso, el sistema óseo. Órganos, como riñones, pulmones y demás. Y los aparatos, que son aparatos reproductivos, aparatos digestivos, entre otros. Anatomía topográfica. Rama de la anatomía que se encarga del estudio de las regiones del cuerpo de los animales. Permite determinar posiciones del cuerpo usando los planos y los cortes. De igual manera, es para dividir los animales entre, por ejemplo, el dorso, que es la parte de arriba, el ventral, que es hacia abajo, el craneal, que es hacia la cabeza, y el caudal hacia la cola. La anatomía de disección. La disección es la separación de las partes de un organismo de la forma que puede estudiarse la estructura y la relación anatómica. Ejemplo, la anatomía de la disección, cuando uno sabe y tiene claro dónde va a hacer cortes, dónde puede hacer suturas, dónde puede hacer cortes para entrar a un órgano, el aparato reproductor y demás. La fisiología estudia las funciones de las estructuras de los animales y el funcionamiento biológico de las especies. Planos topográficos. Los planos topográficos. El eje transversal. El plano transversal es el eje que corta o divide perpendicularmente al plano medio o longitudinal en ángulo recto, o sea, 90 grados. Secciona cualquier parte.
Este plano forma dos secciones, una llamada craneal, que es la porción más cercana del rostro, y la otra llamada caudal, que es la más cercana a la cola. Es decir, es el eje central donde se obtiene la craneal, la caudal del animal. O hablándolo así, es la que queda en toda la mitad del animal, verticalmente. Longitudinal o medio es aquel que traza por todo el centro, donde divide cabeza, cuello y tronco. Es decir, en línea vertical se divide todo el animal donde se sacan partes. En este caso podemos parte A, parte B, ¿sí? O parte izquierda y parte derecha, donde nos quedan dos partes totalmente iguales. Plano dorsal. Ese es un término de dirección que significa cerca de la columna vertebral y se traza de manera perpendicular al plano transversal. Este corte divide dos porciones, una dorsal y una ventral. La dorsal es la de la parte de arriba, la ventral o la parte superior, y la parte ventral es la de la parte de hacia el piso, como tal. El plano sagital es un plano imaginario que corta la cabeza a la cola para dividirlo en dos mitades iguales, derecha e izquierda, o A o B, paralela al plano medio. Una de las dos partes es más grande que la otra. Entonces, ejemplo, puedo cortar 60-40, donde una parte me queda el tren posterior, el tren anterior, y en la otra parte me queda el tren anterior, el posterior y craneal, y lo craneal. Me queda un porcentaje entre 60-40. Quinto, plano ventral. Es el que es el ventral o vertebral o próximo al vientre. Esa es la parte media, es donde encontramos el plano ventral. Como podemos ver en la imagen, se mira el plano dorsal, que encierra al animal, todo. El X es el transversal. El Y, que es el plano medio. Como podemos ver, lo describe en la imagen. Tercero, las direcciones anatómicas. Como sabemos, el dorso se encuentra para la parte de arriba o contraria al piso. La ventral es la que está ubicada centralmente o ubicada cerca al piso. La craneal se ubica o está cerca a la cabeza. La caudal está ubicada hacia la parte de atrás o la cola, y la lateral se encuentra en el eje central. Como podemos ver, esta es la parte craneal, la caudal, la ventral. Acá lo podemos ver un poco más fácil en esta imagen. Partes del exterior y parte punto 4. Primero, la jiba. Esta protuberancia de grasa y reserva nutricional tiene fibras musculares y de grasa. ¿Lo identificamos dónde? En los animales de la línea de cebubina, de la raza Buceraa, Brahman rojo, Brahman blanco y demás. Los hollares se encuentran en la parte craneal del animal, que es en la zona nasal, al inferior de la cabeza. La grupa
Está recubierta por músculos glúteos y se encuentra ubicada en su interior están los órganos de la reproducción. Debe ser ancha y muscular, formada por el hueso sacro y el hueso coxal, ubicada detrás de los lomos, o sea, es la parte entre la cola y el anca. Ahí está la grupa. Y debe estar en forma horizontal junto a la cruz y el dorso. La punta de anca es un punto de medida de longitud y de tronco y grupa. Se extiende desde el tronco del miembro posterior, o sea, la parte de atrás del animal, hacia el lateral de adelante, que es la grupa, y que son pronunciadas. Es la base de la tuberosidad isquiática. Papada está en la parte inferior de la cabeza del animal. Testus. Depende si el animal es astado o mocho. Astado con cachos, mocho sin cachos. O topizado más comúnmente. Es decir, como una figurita que se hace altica entre medio de la posición donde van los cachos, donde van los animales que tienen, hasta pues no tienen, pero los mochos sí, es una subida que tiene el animal en la cabeza. El cuerno, pues ya sabemos que son cachos, o es una estructura ósea puntiaguda que nace en el hueso frontal, que sabemos todo que es la manera de los animales defenderse. El cervidillo se ubica en el dorso del cuello, por delante de la cruz. Es un músculo sin grasa. La cinchera es una base ósea que se encuentra atrásito y de los trenes delanteros del animal, punto de partida para la medición de la profundidad corporal. Y la ubre son las mamas, es una masa ubicada en la región inguinal. Cada mama tiene 4 pezones. Deben evitarse que sean ni muy grandes ni muy pequeños y unas ubres descolgadas, ya para que no afecte el desarrollo normal y la continuidad en la lactancia. Acá podemos mirar o ver algunas partes del animal como tal. El testus se identifica acá en el medio de los dos cuernos. La grupa, el 3, punta de anca a punta de nalga, pero más o menos por acá está la punta de anca. La ubre como tal y sus pezones. La cruz, el pecho y así sucesivamente los otros. 5. Utilidades en la producción animal. En los términos anatómicos, es conocer lo básico de la anatomía en las diferentes especies. Para los profesionales en la producción animal, al conocer el funcionamiento de los órganos, podemos, por ejemplo, tener un manejo nutricional en los animales y aumentar nuestra producción. Además, es importante manejarlos. ¿Por qué? Porque para evitar las confusiones y a la hora de diagnosticar y dar las respectivas instrucciones, vamos a ser entendidos por el ganadero o por el productor para asignar tratamientos y aplicar medicamentos y así y mejorar la productividad animal. La utilidad de los planos topográficos. Pues los planos topográficos son de vital importancia para señalar la ubicación y la posición de los órganos. ¿Dónde está un tejido? ¿Dónde está un órgano? O sistema, o qué sistema.
Es muy importante a la hora de una cirugía o de una disección, porque sabemos dónde está ubicado cada cosa. Y no vamos a cometer errores y pues donde se puedan perder los animales o morir y tenemos problemas a la hora de morir o dejar eh, un animal que no nos quede ya disponible o que nos quede sirviendo para, ya sea para la producción o para la exposición, y podemos acarrear problemas de gran categoría como perder la tarjeta profesional. Es una herramienta clave para las características fenotípicas. Las direcciones anatómicas. Las direcciones anatómicas nos permiten estudiar y juzgar al animal en su aspecto exterior. Por ejemplo, cuando se llevan a las ferias los animales donde el juez los juzga y ahí determina por sus características y direcciones cuál es el campeón, cuál es el subcampeón y cuál es el tercer ubicado según la definición y las direcciones adecuadas. Y no. Es muy útil porque podemos diagnosticar la fertilidad, los aplomos y qué tan lechera o cárnica sea su raza. La parte exterior. Analizando el animal al exterior, la utilidad hacia la productividad animal es que se pueda dar un primer diagnóstico en cuanto a su condición corporal. Viendo su estado nutricional, podemos tomar las mejores decisiones para mejorar o sanar al animal, permitiendo una mejor rentabilidad. Otra ventaja de observar las características físicas de los animales, en especial el bovino, para clasificarlo si es apto para la producción de carne o leche o vientres de carne, leche o vientres de gran categoría, definición o genética para madres de reemplazo. A continuación les presento las bibliografías. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado mi exposición.